Hola, ¿qué tal? En este video veremos ahora el motor en DC de imán permanente. Tal como dice su nombre, este motor va a tener, como los otros motores, al igual que los otros motores, va a tener su rotor, pero alrededor de él va a tener dos imanes, solo dos imanes que lo van a, que le van a proporcionar ese campo, esa densidad de flujo para que el motorcito pueda girar. Pero ¿qué es lo que pasa? En este motor, acá está el rotor, la armadura, y por acá sí se le va a dar un voltaje. Pero ¿qué es lo que pasa en el campo? En el campo no tiene, no tiene un, este motor no tiene un circuito de campo. No tiene tampoco un bobinado en el campo, como si lo tenían los demás motores. No tiene un bobinado. No tiene bobinado de campo. Entonces, es básicamente eso. Funciona mediante dos imanes, o puede ser varios, y que le dan ese movimiento a ese rotor, que le generan ese movimiento. Entonces, ¿qué ventajas tiene este motor? ¿Qué ventajas tiene usar este motor? Una ventaja sería que debido a de que el motorcito ya no va a tener un bobinado en el campo, este motorcito va a ser un motor pequeño que fácilmente se puede colocar en pequeños espacios, si es que se dispone de un pequeño espacio. Ahora, ¿qué desventajas tiene este motor? En realidad son varias desventajas. Son muchas más las desventajas. Al este motor no tener un bobinado en el campo, va a producir un torque inducido muy bajo. Un bajo torque inducido. Además de eso, este motor, ¿qué sucede? A ver, ¿qué sucedería si en este motorcito la corriente de armadura que pasa por acá se hace muy largo o crece? Y en el motorcito, ¿no? ¿Qué sucedería? Y si también el motorcito no tiene un bobinado de compensación o un bobinado de inducido, lo que sucede es que corre el riesgo de sufrir una desmagnetización. Les voy a explicar un poco esto mediante la gráfica, mediante el circuito, el ciclo de histéresis. Entonces, el ciclo de histéresis es una gráfica donde se tiene la densidad de flujo, tenemos la intensidad de la magnetización, y es más o menos así. Este va a ser un ciclo de histéresis para un material ferromagnético. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros a un material ferromagnético le damos una cierta intensidad de corriente. Al darle esa una intensidad de magnetización, que lo voy a colocar. Intensidad de magnetización.
Entonces le damos una cierta cantidad de intensidad de magnetización y crece, la densidad de flujo crece hasta un momento en que le dejamos de dar. Cuando le dejamos de dar, lo que sucede es que hay una caída, así de esta forma, como ustedes me pueden seguir, hasta que llega un punto en donde esa densidad de flujo cae, ¿no? Y queda una pequeña cantidad que se le llama una densidad de flujo residual. Ahora, este motorcito trabaja a esa, a esa cantidad de flujo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Como yo dije acá, que corre riesgo de sufrir. Nosotros sabíamos que la fuerza neta, la fuerza magnetomotriz neta iba a ser igual a todo esto. A la del campo menos la de la armadura. Entonces, cuando la corriente acá, si ya de por sí sabíamos de que la fuerza magnetomotriz en el campo, la fuerza magnetomotriz es igual a esto. Si ya de por sí sabíamos que trabajaba con un flujo residual, que no era mucho, o sea, esto no va a ser tan grande. Y ahora, ¿qué pasa cuando cuando yo le genero demasiada corriente en este motorcito? Lo que sucede es que esto crece demasiado. Y esto, al crecer demasiado, lo que hace es que le cambia la polaridad, o sea, lo desmagnetiza, también se podría decir. Al hacerse demasiado grande esto y a esto al no ser demasiado grande, eso es lo que sucede. Y gráficamente acá en el ciclo de histéresis, acá voy a colocarle ciclo de histéresis. Gráficamente lo que se tiene es que acá también, si se le da una intensidad de magnetización, pero en este sentido, lo que sucede es que se desmagnetiza hasta este punto. Y ahora a esa cantidad de corriente o ese punto se le llama la magnetización coercitiva, a este punto de acá. Entonces eso sería básicamente lo que sucede. Lo que sucede cuando se desmagnetiza ese, el núcleo de ese motor. Otra desventaja que también tiene es la siguiente, de que si nosotros en los anteriores motorcitos, para variar la velocidad, lo que hacíamos era variar la resistencia del campo, ¿no es cierto? Pero este motorcito no tiene una resistencia, no tiene un circuito en sí de campo. Entonces lo que sucede es que no vamos a poder variar por ese método. Entonces, ¿qué método nos quedaría? El único método que nos quedaría para variar la velocidad de ese motor sería usar esa resistencia que tiene la armadura. O sea, variar esta resistencia, ¿no? Entonces voy a escribir acá. No se puede, no es posible, no es posible variar su velocidad, variar su velocidad por el circuito, por la resistencia del campo, porque no tiene una resistencia en el campo. Pero sí se puede variar, pero sí se puede variar la velocidad mediante la resistencia de la armadura. Y eso sería básicamente
las características que va a tener este motorcito de imán permanente.